Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo el último tema oficial del curso. Bueno, por lo menos la primera parte porque el tema es un poco largo. Es un poco complicado y de hecho ya hice una propuesta para solucionar este problema, pero antes voy a presentarlo un poquito. Estoy hablando de los operadores avanzados que nos ofrece el lenguaje de programación. Hasta ahora nosotros contamos con operadores simples como la suma, resta, multiplicación, división, operadores de comparación como ser el menor, mayor igual, que nos brindaban una buena forma de trabajar. Pero en este caso vamos a incorporar operadores más avanzados en el sentido de trabajo con números. Nosotros los números hasta ahora los podíamos sumar, podíamos operar con ellos sin ningún problema. Ahora, hay veces que quisiéramos tener operaciones más avanzadas, como ser en C o C++ o en Objective-C, que permitan hacer overflow, concepto que vamos a ver más adelante, que permitan modificar a nivel de bit la información. Es decir, nosotros vemos los números como 1, 2, 3, 4, 5 en el sistema decimal. Ahora bien, podríamos convertirlos a número binario eso, lo cual uno diría, ¿para qué quiero convertirlo en binario? Hay ciertas operaciones, incluso podemos representar tipos con su conversión a binario. Podríamos tomar un número y utilizar su representación para mostrar, por ejemplo, los colores. Podemos dividir el número en varias partes, usar una para el rojo, la otra para el verde y la otra para el azul, sin ningún problema. Y asimismo, en vez de usar una estructura compleja, un color lo podemos representar simplemente con un número, bajo la norma RGB. Ahora bien, esto es muy complicado de hacer, no tanto, pero voy a hacer una advertencia. No voy a enfocarme tanto en explicar cómo funciona la lógica de los números binarios. De hecho, ya propuse en el video anterior, si les interesa, no me acuerdo si en el video anterior o en CodeTime, sinceramente sepan disculpar que me haya olvidado de ese detalle, pero si les interesa entender mejor el funcionamiento de los binarios, y creo que justamente es lo que corresponde, estos tutoriales van a ayudar a entender las operaciones, pero si quieren entender en profundidad el funcionamiento de los números binarios, puedo hacer una serie de episodios, no muy larga, voy a demorar por ahí un poco por cuestiones de tiempo, de prepararlo y todo, pero que explique más en profundidad cómo funcionan los números binarios, ya sea en números enteros y si incluso da el tiempo en números en punto flotante, que es totalmente diferente a la forma en la que trabajan los enteros. Así que, bien, ¿cuáles son los tipos de operadores avanzados que contemplamos a la hora de trabajar con Swift? Tenemos en sí dos tipos, los que se llaman bitwise o operaciones bit a bit, y tenemos las operaciones de bit shifting, también conocidas como desplazamientos de bits. Son dos tipos de operaciones totalmente distintas. Las bits a bits justamente toman bits y hacen operaciones entre ellos, y los corrimientos es tomar un número binario y hacer algún movimiento del número en sí para perder algún valor, para guardar algún valor y cosas así. Eso, quédense tranquilos, vamos a explicarlo un poco más en profundidad a medida que vamos viendo los operadores. Y algo que voy a aclarar es que, por ejemplo, los números en Swift, cuando los operamos con la suma, la resta, multiplicación y división, no tienen o no hacen overflow por defecto. Cuando hay un overflow, se lanza un error. ¿Cómo podremos hacer overflow? Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿a qué me refiero con overflow? Eso sí voy a explicarlo para que se entienda. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer esto. Ponemos let n1 es igual, perdón, ahí está, es igual a int.max. Esto, ahí está, max. Esto nos está queriendo decir el número entero mayor. Si hacemos ahora un print de n1 más 1, técnicamente n1 tiene el mayor número entero representable. Miremos lo que pasa si lo sumamos 1. Si decimos, a ver, tenemos el mayor número, no podemos poner un número mayor a este, y le sumamos 1, técnicamente esto no tendría que funcionar. Si le damos a correr, vemos que lanzó un error. Es un error en tiempo de ejecución que básicamente está diciendo que el número más grande no le puede sumar 1. Así que vamos a ocultar esto, no nos interesa. Y eso es lo curioso, el overflow lo que tendría que hacer técnicamente si lo permitiera es tomar el número y al sumarle 1, está bien, en su representación en binario, al sumarle 1 lo convertiría básicamente en el siguiente número o el primer número de todos. Entonces ahí es donde tenemos una cuestión, de que en realidad
pasaría a ser el máximo número al menor número representable con sumarle 1. ¿Cómo podemos hacer la suma que permita en este caso hacer overflow? Es simplemente haciendo, en vez de print n1 más 1, es print n1 ampersand más 1. El ampersand más es la operación de suma que permite overflow sin lanzar un error. Vamos a darle a correr. Y vemos que nos da este hermoso número negativo. Que de hecho, podemos hacer esto. Print n1 ampersand más 1 significa hacer la suma que permite overflow. Y si a eso lo comparamos con int.min, que es el número mínimo representable, le damos a correr, nos dice que es true. Acabamos de hacer una magia impresionante. Tomamos el número más grande que podemos representar en números enteros, le sumamos 1 y mágicamente el más grande pasa a ser el más chico de todos. Eso es algo curioso y es algo que justamente quiero explicar el por qué sucede, pero cuando veamos operadores de bits, cuando veamos el tema de binarios, si a ustedes les interesa, si les interesa ese tema, pueden dejar comentarios o enviarme mensajes directos, contactarme de la manera que puedan o quieran y decirme, sí, la verdad me interesa. Ya por lo menos vi algún comentario que decían, sí, me interesa que hables de eso, puede estar bueno. Es un tema que uno diría no tiene mucha aplicación, pero es bueno saberlo, porque entendería muchos errores por qué suceden. Entonces, si les interesa, háganmelo saber y yo hago un video al respecto. Ahora bien, vamos a empezar a ver los operadores en sí, porque si no, este tutorial se va a hacer muy aburrido. Y vamos a empezar con los bitwise operators, o los operadores de bit a bit. ¿Para qué sirven estos operadores? Justamente para tomar uno o varios números y operar entre ellos, pero a nivel binario, no a nivel aritmético. Que en sí algunas operaciones en binario se pueden traducir como operaciones aritméticas específicas. Ahora vamos a ver algunos casos. Vamos a comenzar con el operador más simple de todos, que es el operador NOT. El operador NOT, o negación o no, que se va a escribir con la tilde, es decir, la parte de arriba de la ñ, nos va a representar justamente un número en binario pero invertido. Si había un 1 pasa a ser un 0 y si hay un 0 pasa a ser un 1, justamente la negación. Para poder hacer este trabajo, y ahora voy a explicar el porqué, o mejor dicho, más adelante voy a explicar el porqué, vamos a suponer que trabajamos con números enteros sin signo o unsigned de 8 bits. Enteros porque justamente las operaciones bit las vamos a hacer en número entero. Sin signo o unsigned porque los números con signo tienen una complicación mayor. O sea, los que no tienen signo son más simples. Vamos a explicar igual ahora en este tutorial cuál es la diferencia. Y vamos a hacer lo que sean de 8 bits para que no tengamos que hacer demasiado cálculo, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, let a, que es de tipo uint8, con lo cual estamos diciendo un número entero sin signo de 8 bits es igual a. Si queremos escribir el número binario como tal, es decir, no un número fijo, sino el número en binario, ponemos 0, b larga, y a partir de ahí empezamos a escribir el número en binario. Recordemos que es un número de 8 bits. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos escribir, por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora vamos a poner let b es igual a ¿qué? A la negación de A. ¿Cómo escribimos la negación? Dijimos con la tilde y ponemos A. Ahora, si hacemos un print de A y después un print de B y le damos a correr, nos dice 15 y 240. ¿Cómo sabemos si esto realmente funciona? Porque lo estamos viendo el resultado en decimal. Nosotros escribimos un número en binario, pero esto cuando lo imprimimos lo da en decimal. Es que un número uint8 es un número entero al fin y al cabo y lo vamos a mostrar como tal. ¿Cómo podemos saber qué representación en binario tiene esto? Muy simple. Lo que vamos a hacer, primero el print A lo vamos a borrar porque no nos interesa ya que sabemos cuánto vale A. Pero para obtener el valor de B, en vez de poner print B, vamos a poner print string. Abrimos y cerramos paréntesis, es decir, un constructor de string que va a tomar a B en este caso, coma, y ponemos radix 2.2. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Convertir este número en una representación en binario. O sea, lo va a imprimir como si fuese un binario.
Entonces quedaría print, abrimos paréntesis, string, abrimos paréntesis, b, radix, 2.2, esto porque lo vamos a hacer en base 2, cerramos paréntesis, y si le damos a correr, vemos que nos dice 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, cuando el origen era 4 ceros y 4 1, bueno, lo convirtió a 4 1 y 4 0. Esto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de ser 0B, 0, ponemos 0B, 1, 3 ceros y 4 1? Le damos a correr. Y acá no nos muestra el primer 0. Uno diría, para, ahora falta un número. Antes eran 8 números, ahora son 7. El tema es que el bit más significativo, si es 0, no se lo imprime. Ahí es donde está la cosita. Entonces, a tener cuidado con eso. Esto técnicamente sería 0, 1, 1, 1, 1. Perdón, 0, 1, 1, 1 y 4 ceros. Entonces, cuidadito con eso. Si los omite los números, si hay un 0 del lado izquierdo, se lo va a omitir directamente. No se lo imprime. Así que bien, ya teniendo este entendimiento, vamos a borrar el ejemplo. Y vemos que el operador negación es un operador unario que se antepone a lo que queremos aplicar y básicamente invierte todos los bits. Es todo lo que hace. Bien, ahora vamos con el segundo operador. El segundo operador es el AND o I, que lo que va a hacer es tomar dos números, es un operador binario, y lo va a comparar bit a bit. Si ambos bits son 1, va a devolver 1, y si ambos bits son 0, o uno de los bits no es 1, básicamente va a devolver 0. Es decir, solamente va a dar 1 cuando los dos son 1. En caso contrario, da 0. Vamos a hacer un ejemplo simple para esto. Ponemos let primeros 6, que va a ser de tipo uint 8, es igual a 0b, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces 1 y 2 veces 0. Ponemos let últimos 6, que va a ser también de tipo uint 8, es igual a 0b. Y en este caso va a ser 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a guardar el resultado de aplicar el i. Ponemos let y lo vamos a llamar and. Y va a ser igual a ¿qué? A primeros 6 ampersand, un solo ampersand, el cual representa el i. Recordemos que el doble ampersand es el i, pero booleano. En el caso del i binario o de bit a bit, es un solo ampersand. Ponemos ahora últimos 6. Y después lo que hacemos es el print de esto para ver si nos da el resultado que queremos. Ponemos print string, abrimos paréntesis, el cual va a tomar el and, radix, 2.2, cerramos los dos paréntesis correspondientes y vamos a analizar primero qué es lo que tendría que devolver. El and en sí va a comparar bit a bit. Por ejemplo, tenemos en este caso, tenemos un 0 y un 1. El 0 y el 1 van a dar como resultado 0. 0 y 1 van a dar resultado 0. 1 y 1 va a dar 1. Y así va a seguir hasta el final. Entonces lo que va a hacer es comparar bit a bit. Y si ambos son 1, va a devolver 1 y en caso contrario 0. Vamos a darle a correr a esto para ver cuál es el resultado final. Y son 4 unos y 2 ceros. Recordemos que su representación correcta sería 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. De hecho, vamos a borrar el print string and y eso. Vamos a dejar solamente print and, es igual a 0b, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y eliminamos todo esto y el resto. Entonces estaríamos comparando si es el resultado que nosotros suponemos que tendría que ser bajo nuestra comparación. Le damos a correr. Y nos dice que true. Recordemos que los últimos ceros no se ponen. Se pone a partir del primer 1. Y vemos cuál es el resultado. Un operador similar a este es el O. ¿Qué es lo que hace el O? Justamente, si alguno de los dos compara bit a bit, si alguno de los dos valores es 1, ya es 1. Hace todo lo contrario que el AND. El O con que uno sea 1, ya está suficiente. Si los dos son 1, obviamente va a dar 1. Pero si los dos son 0, va a dar 0. Es decir, es 0 solamente cuando ambos valores son 0. Ya cuando alguno es 1, ya está. Ponemos un 1. De hecho, vamos a hacer el ejemplo con este mismo. Podemos hacerlo tranquilamente. Tenemos los primeros 6 y los últimos 6. Va a comparar bit a bit. A ver, veamos. 0 y 1. Perdón, 0 o 1. Tendría que dar 1.
0 o 1 da 1, 1 o 1 da 1. Básicamente esto genera todo el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo lo podemos comparar a esto? Bueno, primero el operador O se escribe con un pipe. Recordemos cómo escribíamos el O en booleano. Bueno, en el caso del O en binario es un solo pipe en vez de doble pipe. Entonces ponemos primero 6 y en vez de poner ampersand ponemos pipe, último 6. Y después print, en vez de que se llame la constante and, le vamos a poner or para que sea más bonito. O sea, para que coincida con lo que tiene que hacer. Y es igual, en vez de... Vamos a dejar esto primero, para ver que no nos da lo mismo. Le vamos a correr. Y nos hizo false, definitivamente. Ahora, si ponemos que es igual a 1, 1. O sea, todos unos. O sea, 8 números unos. Y le vamos a correr. Da true. Ya esta tendría que ser prueba suficiente. Si no me creen con esto, vamos a poner un print del string or, radix. Or, radix 2.2. Cerramos los paréntesis y le damos a correr. En ese true y después 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, los primeros 6 le vamos a cambiar el nombre a A? Últimos 6 le vamos a cambiar el nombre a B. En todos los lugares donde aparezcan. Ahí. Y ahora, por ejemplo, a A le ponemos que sea el 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ceros. Y el otro dejamos como el doble 0 y 6 unos. Vamos a borrar el primer print. Le damos a correr. Y nos dice que tiene, primero, los primeros 6 van a ser 1 porque el segundo tiene unos. Después, el bit que le sigue, veamos, son 0 y 0, entonces va a ser 0. Y el otro, el de arriba, tiene un 1, entonces va a ser 1. Entonces queda 1, 0 y el resto en unos. Vemos cómo funciona el OR. Es bastante simple, no es un operador muy complejo. Y ahora vamos a ver el último operador de bit a bit, que es el XOR. XOR. O el O exclusivo, porque el O, como lo conocemos, es justamente inclusivo. Puede ser una, o la otra, o ambas. El caso del XOR es un operador que va a devolver, o sea, compara también bit a bit, y justamente por eso se llaman bit a bit de estas operaciones. Toma dos valores, es un operador binario. Y lo que se va a fijar es, si ambos son diferentes, pone un 1. Si ambos son iguales, pone un 0. Uno dirá, eso es más bien una comparación. Sí y no. Veamos que el O normal, si hay un 1 en ambos lados, pone un 1. Si hay un 1 en un lado y un 0 en el otro, pone un 1. Viceversa, pone un 1. Y solamente si ambos son 0, pone un 0. En este caso es exclusivo, es decir, si ambos son diferentes, en ese caso sí vale. Si ambos son diferentes, como es binario, uno va a ser 1 y el otro va a ser 0, definitivamente. Entonces, así es como funciona. Es un O, es decir, pasa esto o pasa esto, pero es exclusivo, no puede permitir las dos cosas a la vez. Por eso se coincide con el tema de si son diferentes y podríamos verlo como una comparación. Entonces, ¿cómo se escribe el operador XOR? El operador XOR, sí sé que es complicado pronunciarlo en español. XOR, no hay mucho que se puede hacer. Es Exclusive OR. Agarramos la X, el OR y queda XOR. Entonces, el XOR sería la variable let XOR en vez de OR. A, y en vez de pipe B, tendría que ser A y el circunflejo B. Circunflejo, este muy bonito operador que tenemos por acá. Es como un techito, una casita. Y a ver, a la hora de imprimir le cambiamos, en vez de OR le ponemos XOR para que los nombres sean coincidentes. Y veamos, analicemos qué es lo que tendría que hacer. Ambos binarios que tenemos algo en números A y B, los primeros 4 son... A ver... No, los primeros 5, perdón. Son totalmente diferentes, 0 y 1. Eso tendría que convertirse todos en 1. Después el siguiente ambos son 1. Tiene que ser 0. Después ambos son 0. Tiene que ser 0. Y el otro es 1 y 0. Entonces tiene que ser 1. Entonces nos quedaría 1, 0, 0 y el resto en unos. Le damos a correr. Y es 1, 0, 0. Y después 5 números 1. Así como funciona el XOR. Y uno diría, ¿para qué sirve todos estos operadores raros? Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual podemos generar los números en RGB
pero ahora necesitamos entender un poco más los corrimientos. Vamos a ver ahora las operaciones de bit, pero de corrimiento de bit, también conocido como shift operators, el shift left operator y el shift right operator, que básicamente el operador de corrimiento hacia la izquierda y corrimiento hacia la derecha. Es un operador binario, se escribe con doble signo de menor o doble signo de mayor, apuntando hacia el lado que vamos a hacer el corrimiento, y tiene la característica de tomar el número en binario, y lo que hace es mover el número entero. Por ejemplo, el corrimiento a derecha mueve un bit, o mejor dicho, el corrimiento a derecha de 1. Mueve un bit todo a la derecha. Toma dos valores. Uno es el número que vamos a aplicar el corrimiento, y el segundo valor es la cantidad de lugares que vamos a correr un carácter, un bit. Me confundí con string. Ahora bien, ¿qué pasa con esos lugares en blanco que quedaron porque hicimos el corrimiento? Automáticamente en números unsigned, eso es muy importante remarcar, se van a insertar ceros. Vamos a notar algo muy curioso, que es lo que va a pasar. Si hacemos el corrimiento hacia la derecha, un bit a la derecha, equivale a dividir el número en 2. Si lo corremos uno a la izquierda, equivale a multiplicar el número por 2. ¿No me creen? Vamos a hacerlo. Vamos a borrar todo este ejemplo. Y vamos a poner let número, que va a ser de tipo uint 8. Y acá es donde radica la complicación con respecto al corrimiento de bits. Y acá es donde radica la complicación en cuanto a los signed y unsigned. Justamente acá vamos a notar una diferencia grande. Entonces quedaría let número uint 8 es igual a 0b11110000, que es el 4 1 y 4 ceros. Y ahora vamos a poner let resultado es igual a número, y vamos a hacer un corrimiento hacia la derecha de dos espacios. Ponemos dos signos de mayor en este caso, veamos que apunta como si fuese una flecha hacia la derecha, y le ponemos el número 2, con lo cual estamos indicando corre 2 hacia la derecha. Si ahora hacemos un print de string, abrimos paréntesis, resultado, coma radix 2.2, cerramos ambos paréntesis y le damos a correr, veamos este curioso resultado. Obviamente vuelvo a hacerles mención de que los primeros ceros se van a omitir hasta el primer 1, pero notemos esto, tenemos 2 ceros y 4 unos. ¿Qué pasó? Hicimos un corrimiento de 2 hacia la derecha. Todo muy bonito. Teníamos 4 ceros y 4 unos. Lo que hicimos fue correr. Entonces perderíamos 2. Estos 2 bits se pierden. Eso está perdido. Y nos quedaría el resto del número. ¿Qué pasa con los espacios del lado izquierdo que quedaron? Insertamos ceros por defecto. Así como funciona el corrimiento hacia la derecha. ¿Qué pasa si el corrimiento, en vez de hacerlo hacia la derecha, hubiésemos hecho hacia la izquierda? Vamos a hacer el corrimiento ahora hacia la izquierda. Quedarían con número, dos signos de menor y el 2. Si lo vamos a correr, el resultado ahora son 2 números 1 y 6 números ceros. Curioso cómo está funcionando esto. Hace los corrimientos justamente como lo dijimos. Corrió 2 lugares hacia la izquierda, con lo cual los 2 primeros bits se pierden, queda el resto, y en el espacio que nos queda ahí sobrante, insertamos 2 números ceros, y quedaría así, en vez de 4 números ceros, 6 números ceros. A esta forma de trabajar con los corrimientos se lo suele conocer como Logical Shift, o el corrimiento lógico. Existe el Arithmetical Shift, que eso va a ser cuando trabajemos con números signed. En el caso de las unsigned es Logical Shift. ¿Por qué digo que es diferente? Veamos que cada vez que hacemos un corrimiento y perdemos algún bit, que lo vamos a perder obviamente, en el lugar que queda libre se insertan ceros, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, de hecho, cómo representar colores con esto. Borramos acá este textito. Vamos a escribir ahora un ejemplo que muestre cómo aplicar esto, el tema del shift y todo eso. Ponemos let rosa, uint 32. Vamos a necesitar que sea un número de 32 bits porque el 16 no nos alcanza para representarlo. Y es igual a 0x, es un número en hexadecimal. Para escribir un número en hexadecimal se escribe 0x. Y nos quedaría cc6699. ¿Por qué usamos el de 32 y no, por ejemplo, la siguiente menor, que es uint 16? Tendríamos espacio para 4 nibbles.
y no nos sirven 4 niveles, que sería lo mismo que escribir 4 caracteres en hexadecimal. Sería, por ejemplo, espacio suficiente para escribir 6699. Y la siguiente más grande es uint32, con lo cual nos quedarían 2 nibbles o un byte desperdiciado, pero no nos importa en este caso para nuestra representación. Entonces vamos a escribir let r es igual, es decir, queremos obtener la primera componente, la r. Esto es un color visto en RGB, si lo queremos ver así, incluso en binario. Los que trabajan también en ciertas cosas de diseño saben que esta es una representación en RGB. Tenemos CC6699, que es el color rosa. ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, la CC? Primero lo que vamos a hacer es filtrar del número todo. O sea, primero lo que vamos a hacer es filtrar el número tal que nos quede las dos Cs, pero el resto lo perdamos. No nos interesa almacenar el resto. Entonces, igual a, abrimos paréntesis, rosa, ampersand, con lo cual es el i, y nos quedaría 0x ff0000. Para los que sepan hexadecimal, saben que la f representa el número 15 en binario, lo cual es lo mismo que escribir 4 unos, y en este caso estaríamos poniendo todos unos, que serían 4 unos y 4 unos serían 8 unos, con lo cual estaríamos filtrando y quedándonos solamente con las dos Cs. Es decir, cuando hay un 1, pone un 1, cuando hay un 0 hay un 0, y en el resto de casos pone 0 porque el resto es 0. Hace un filtrado, esto se lo conoce como enmascarar. Entonces, una vez que enmascaramos y obtuvimos solamente esta última parte, aún así tenemos un montón de bits acá que no nos interesan. ¿Cómo hacemos para eliminar eso y que nos quede el número que nosotros queremos, un número puro y limpio? Lo que hacemos es justamente un corrimiento hacia la derecha, de, en este caso 16 lugares. ¿Cómo sabemos que son 16? Recordemos que cada carácter en hexadecimal son 4. Tenemos 4 caracteres, 4 por 4 es 16. Entonces hacemos un corrimiento de 16. ¿Cómo haríamos para filtrar ahora el 66 del medio? Ponemos let g es igual a lo mismo, rosa, ampersand, es decir, un and, 0x, pero ahora en vez de filtrar los dos que están del lado izquierdo, vamos a filtrar los dos que están en el medio. Entonces nos quedaría 00, ff, 00. Hacemos el corrimiento a la derecha, pero en este caso de 8. ¿Por qué? Nos quedaría estos dos primeros en 0, estos dos últimos en 0, y nos quedaría el número 66 en el medio. En binario, obviamente. No es 66 exactamente. 66 es su representación en hexadecimal. Esto lo que haríamos es tener el número ahí en el medio y no nos sirve. Entonces lo corremos 8 lugares. Como sabemos que es 8. 4 y 4 son 8. Perfecto. Nos queda así. Ahora vamos a hacer lo mismo con la B. Ponemos let b es igual a, abrimos paréntesis, rosa. Hacemos el filtro o el enmascarado, que sería 0x0000 ff. Uy, ahí está, ff. Pero ahora sin corrimiento, porque con este filtro lo que hacemos es enmascarar los primeros 4 elementos. Nos quedarían los dos últimos. Ya no hay que hacer ningún corrimiento porque ya está del lado derecho. Algo a mencionar, justamente creo que ya lo habrán podido deducir, pero en Swift se aplica la filosofía de lo que está más a la derecha donde empieza el número. ¿Sí? Lo empezamos a contar de la derecha hacia la izquierda. No voy a entrar en mucha terminología, después sí lo voy a explicar, pero no es el momento. Y así es como podremos hacer un filtro. No voy a imprimir esto porque nos va a dar número y no nos sirve de mucho. Pero justamente la idea es que podemos hacer este tipo de trabajo de, por ejemplo, un número, en vez de representarlo con un struct, con una clase o algo complejo, si queremos el número simple y no va a ser un número demasiado complejos, como será en este caso, que lo podemos representar en hexadecimal, podemos hacer estas operaciones y nos quedaría una implementación increíblemente ligera. Imaginemos almacenar 1.000.000 de números. Es almacenar 1.000.000 de números en 32 bits. Simple. Ahora vamos a ver el tema de trabajo con números signed, que es más complejo. Hasta ahora todo fue unsigned, porque era más simple. Borramos esto. Y en el caso de los signed vamos a trabajar con los corrimientos, pero pasa algo peculiar. En este caso se llama arithmetical shift, es decir, desplazamiento aritmético. ¿Por qué? Porque los signed, para representarlos, no solo en Swift, eso la representación en número en binario, lo que se hace es tomar el bit más significativo, en este caso es el bit de la izquierda, y tomarlo como bit de signo. Si es un 1 es negativo y si es 0 es positivo. Con lo cual, si tenemos un número entero de 8 bits signed, el primer bit, el más de la izquierda, va a indicarnos el signo y los otros 7 números.
Con lo cual, veamos, hagamos un cálculo simple para ver si no me creen. Ponemos por ejemplo 2 a la 8. Nos da 256. ¿Sí? Entonces, con 8 bits podemos representar 256 números. En el caso de los unsigned, podemos representar del 0 al 255. De hecho, ahí vemos lo que pasa con el RGB, justamente. Tenemos del 0 al 255, son 256 valores, el 0 es el primer valor siempre, bien, al 255. Ahora, cuando tenemos números signed o con signo, lo que va a pasar es que vamos a tener un bit menos. En vez de tener 2 a la 8, vamos a tener 2 a la 7. Entonces nos quedaría 128 números representables. Con lo cual, ¿qué número podemos representar? Podemos representar el 0. Creo que eran 127 para adelante y 128 para atrás. O viceversa, eran 128 para adelante y 127 para atrás. Entonces el máximo número sería 127 negativo. Y ahí es donde tenemos la cuestión de que el máximo número ahora va a ser 127 en vez de 255. Es algo bastante curioso. En este caso no vamos a imprimir ningún ejemplo porque Swift tiene un problemita a la hora de imprimir esto. Y de hecho va a ser uno de los ejercicios que le vamos a dejar a ustedes, como el conteo de bits y cosas así. Acá donde sí podemos poner ejercicios interesantes, por lo menos para que se rompan la cabeza un ratito. A mí me rompieron la cabeza en su tiempo, ya hoy en día es bastante fácil. Pero borrando esto, vamos a entender por ejemplo cómo se representa un número positivo y cómo un número negativo. Vamos a considerar el caso de los positivos. Ponemos positivo. En este caso vamos a dar el ejemplo del número 9. ¿Sí? ¿Cómo lo representaríamos? Sería, el primer bit es 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, no tenemos ningún problema. Después tendríamos el número 9 representado en positivo como lo haríamos normalmente, que es 1, 0, 0, 1. Suponiendo que tenemos 5 bits nomás, esta es su representación. Vamos a hacerlo con 8 bits para que sea coherente. Sería 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Es 1 más 8 es 9. El resto son ceros y el bit más significativo es 0. Con lo cual este es el número 9 positivo. ¿Qué pasa con los negativos? Con los negativos podríamos hablar del complemento a 2 y bases numéricas. Y eso es algo que no quiero abarcar en un tutorial de Swift porque corresponde a un tutorial de binario. Entonces en el caso del negativo, vamos a ver cómo se escribe el número menos 7. ¿Sí? Entonces el menos 7 sería, dijimos que era un número negativo, entonces empieza con 1. Primero lo vamos a hacer con pocos bits y después le vamos a agregar los bits que sean necesarios, como hicimos con el caso anterior. Sería primero el número 1. Después lo que se hace es tomar el mayor número en esa representación. Como el número 7 utiliza 3 bits, es decir, podemos representar el 7 en 3 bits. Vamos a poner varios comentarios. 7 en positivo es igual al 1, 1, 1. ¿Sí? Son 3 bits. Con esos 3 bits podemos representar. Después podemos poner todos los ceros que queramos por detrás. No hay ningún problema. Pero en sí su representación base es 1, 1, 1. Es el número 7 en positivo. Cuando queremos escribir el número 7 en negativo, se pone el bit de signo, en este caso 1. Y después se escribe el mayor número que se emplea para representar, en este caso como son 3 dígitos, el mayor número sería con 3 bits, sería 2 a la 3, nos da 8, con lo cual tendríamos que hacer 8 menos, en este caso el número en positivo, 7. Como el número 8 menos 7 es igual a 1, esto es igual al 001, con lo cual el valor que acabamos de mencionar es 1001. Pero acá tenemos 4 bits. ¿Cómo podríamos hacerlo para que use 8 bits? Lo que hacemos es como esto se explica cuando se entiende el complemento 2, pero es agregar 4 unos a la izquierda. Entonces quedaría 11, 11, 1001. Esa es la representación del número menos 7 en negativo. Si ponemos ahora un comentario como sería en positivo, sería positivo 7 es el número 00000111. De hecho, el complemento 2, si lo quieren ver sencillo, es tomar el número. Esto no corresponde al tutorial, pero también lo voy a incluir. El número lo escribimos en positivo.
empezamos a escribir el número de derecha a izquierda con el mismo bit si es 0. Es decir, como hasta que encontremos un 1. Una vez que no encontramos un 1, escribimos el 1 y después el resto invertimos todo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a escribir un número en binario. Cualquiera, no voy a hacer la cuenta ni siquiera cuál es. Por ejemplo, el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Si le hacemos el complemento 2 de este, sería, vamos a escribirlo de derecha a izquierda. Es 0, 0, 1 y a partir de ahí invertimos todo. A partir del primer 1 que no encontramos empezamos a invertir todo sin incluir ese. Entonces quedaría 1, 0, 1, 0. Ese es el número en complemento 2. Entonces tenemos los dos ceros que van a prevalecer igual, el primer 1 que va a mantenerse igual y después el resto invertido. Esa es otra forma de convertir un número binario positivo a negativo. El de arriba sería el positivo, positivo, y el de abajo es el negativo. Ese es el complemento 2. Bueno, en este caso sería... esto es sin considerar el bit de signo, ¿sí? Después esto si es negativo hay que poner el signo, hay que agregar el signo. Si es signed. Si es signed hay que agregarle el bit de signo. Esto es considerando que no hay bit de signo, ¿sí? Sé que esto es un poco, que marea un poco, pero hay que explicar esto por qué. Porque si nosotros hacemos un corrimiento, vamos a... No, esto lo voy a dejar total, no molesta. Vamos a ver el caso, por ejemplo, 1001 con corrimiento a la derecha de 1. Esto va a ser igual finalmente al 1100. ¿Por qué? Acá notemos que bajo la regla que habíamos definido anteriormente, esto no se está cumpliendo. ¿Por qué sucede esto? Veamos. Tenemos el 1001. Bien. Si hacemos el corrimiento como dijimos antes, el 1 de la derecha se pierde y quedaría 100. Y habría que insertar un 0. Pero como estamos trabajando con números signed, en el caso de los signed, el bit que está más a la izquierda indica el signo. Y no tiene sentido que si nosotros hacemos un corrimiento que se lo usa hacer generalmente para multiplicar cosas por 2, pase de ser positivo a negativo. Si yo digo, por ejemplo, 4 por 2, o menos 4 por 2, no tiene sentido que vayas a hacer menos positivo otra cosa. No tiene ningún sentido eso. ¿Cómo evitamos ese problemita? Simple. Ponemos un 1 si el bit de la izquierda es 1 y un 0 si el bit de la izquierda es un 0. Si por ejemplo el número fuese 0, 1, 1, 1, corrido hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, 1, es igual a 0, 0, 1, 1. Hacemos el corrimiento normal, pero los bits que se insertan van a ser coincidentes con el bit que está más a la izquierda. Si el bit es 1, se insertan unos, si el bit es 0, se insertan 0. Esto se hace para preservar el signo. Y esto se lo conoce como arithmetical shift, o shift aritmético, o desplazamiento o corrimiento aritmético. ¿Por qué? Porque se respeta el signo original. Sé que esto puede volar un poco la cabeza y ser complicado, y por eso les digo, si les interesa entender mejor cómo funcionan los números binarios, si lo saben, esto ya lo tendrían que tener extremadamente claro. Pero si no, se puede explicar tranquilamente. Y va a ser bastante curioso el entender esto, el cómo funciona. Y de hecho eso es una de las posibles aplicaciones en un posible trabajo final. Así que ya con esto vamos cerrando el episodio. Perdón por ahí si puede parecer algo un poco complejo, que marea. Es un tanto complejo, son operadores avanzados y es el último tema oficial. ¿Por qué digo el último tema oficial? Todavía queda un video de recapitulación de algunas cosas que fui salteando entre medio, algunas cosas a propósito y otras cosas sin querer. Por ejemplo, hubo un comentario que explicaba cómo leer una cosa, leer una entrada de teclado que se usa el readline generalmente para eso, y voy a explicar cómo funciona y las precauciones a tener en cuenta. Es bastante simple de usar, pero vale el tutorial, y cómo leer argumentos de la línea de comandos. Hay un tutorial que va a venir de cómo compilar múltiples archivos de Swift en Linux. Cuando trabajamos en Mac tenemos Xcode, todo muy bonito, pero incluso en Mac podemos utilizar este mismo concepto, funciona exactamente igual. Tenemos el compilador de Swift que se autoinstala y ahí es donde tenemos la parte divertida de poder crear nuestro propio módulo sin necesidad de Xcode. Es otro tutorial y quedaría el trabajo final. El trabajo final, sé que esto parece como si fuese una asignatura de universidad o de escuela o curso, lo que ustedes quieran ver. La idea es que no sea tan simple como lo que sucede en muchos cursos, y eso es algo que me molesta mucho. Muchos cursos ponen ejercicios finales relativamente simples. Está bien, para el que está estudiando pueden sonar complejos, pero no son un real reto. Si se entendió bien el concepto, como que hacerlo es bastante simple. Generalmente heredado una clase,
hace que sobrescriba una función, y eso ya lo estuvimos viendo en los tutoriales. La idea es hacer un proyecto medianamente grande, está bien que no te mate en el proceso. De hecho, el proyecto original, a lo que yo estoy por proponer ahora, es mucho más chico, por lo menos lo segmenté en distintas partes y les voy a dar a elegir qué es lo que quieren hacer. Así que esa es una opción. Voy a publicar una encuesta en Twitter probablemente el día que se esté publicando el video. En estos días estén atentos al Twitter. Igual la encuesta va a durar una semana más o menos, si se puede más mejor. Y voy a poner el link de la encuesta en la descripción de estos videos. Y básicamente la encuesta va a sugerir 3 posibles trabajos finales. El primer trabajo final es un sistema de archivos simplificado. Está bien, no va a ser un sistema de archivo real, pero un sistema de archivos simplificado con control de usuario. Se va a trabajar todo en modo consola, no piden cosas gráficas, justamente no vimos nada gráfico. Y debe haber justamente una administración de archivos simple, pero que dependa de controles de usuario, inicio de sesión, compartir archivos entre usuarios y cosas así. Esa es la idea. El segundo, ese es relativamente simple, bastante simple de hacer. Por ahí no es la mejor opción, personalmente no es el que más me guste. Pero si les interesa que sea simple, les puedo tomar ese trabajo como final. Obviamente el trabajo es opcional, pero es como una buena forma de mostrar que realmente aprendieron a hacerlo. Pueden mandar implementaciones si quieren. Igual voy a subir una posible resolución al problema. Digo una posible porque existen prácticamente infinitas resoluciones. Desde increíblemente ineficiente hasta lo más eficiente que podamos ver. No garantizo que mi implementación sea la más eficiente, por ahí la más simple de entender en lo posible. El segundo trabajo a proponer es un mini intérprete, un intérprete de un mini lenguaje de programación. O sea, Swift es un lenguaje de programación mucho más completo. La idea es hacer un mini intérprete de eso. Es más complejo porque hay que implementar un parser. Voy a ser permisivo y voy a permitir de que está bien, algunos errores de sintaxis se permitan. Como, uy, le pusiste modo un espacio, no pasa nada. O cosas así, no pasa nada, se va a permitir eso. Pero si quieren hacerlo como muy exacto de que si te pasaste de un carácter se rompa todo, también es válido. O sea, voy a permitir de que se hagan suposiciones. No va a ser tan restrictivo como un compilador real ni como un evaluador real. Tiene un parser que es la parte por ahí más compleja y después un evaluador que es la parte por ahí más sencilla. Y la segunda es una cosa similar a lo anterior, nada más que en vez de trabajar con un mini lenguaje de programación, ese personalmente por ahí es mi preferido más o menos. Y el segundo es como si fuese una mini máquina virtual que en realidad lo que va a ejecutar es un mini assembler. Uno va a escribir instrucciones en un archivo de texto, en pseudo lenguaje que es similar a assembler o algunos de los assemblers que existen, o lenguaje ensamblador si lo queremos ver así. Y con eso vamos a interpretar y ejecutar algún programa. Ese por ahí es más complicado todavía porque voy a agregarle un grado de complicación que se llame los strings. Lo vamos a trabajar como si eso fuese C, no como si esto fuese Swift, que en Swift es muy bonito, podemos concatenar. En C eso no sucede, así que olvídense de la concatenación, pero sí lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, hacer comparaciones y crear funciones y cosas así en Assembler. Personalmente cuando tuve que ver Assembler fue una patada en la cara. Hacer una función simple que encuentre un substring en Assembler se vuelve en una odisea, en especial porque la cantidad de registros que puedes utilizar del procesador son reducidos. Por ahí si no se tienen conocimientos de Assembler puede sonar complicado, pero justamente la idea es que cuando se propone el ejercicio se explique básicamente cómo funcionan las cosas. No voy a dejar por supuesto de que sepan todo, justamente. Si lo conocen le va a ser muy simple. Pero la idea es hacer cosas que van a aceptar errores, no van a ser tan estrictas. Pero les doy a elegir, ustedes eligen qué es lo que quieren para el ejercicio final. Tienen esas 3 opciones. El mini sistema de archivos, el mini assembler y el mini lenguaje de programación. Elijan alguno de los 3. Si quieren, hagan los 3 en uno. Es un dolor de cabeza insoportable. No sé por qué lo harían, pero si quieren superarse es una muy buena forma de decir, con esto practico definitivo. Vemos que los posibles ejercicios, algo del sistema de archivos es simple, pero los posibles ejercicios son medio complicados, no son tan triviales, requieren cierto trabajo, cierta suposición y además que yo le voy a dar algunas restricciones de, bueno, quiero que esto lo dividan en ciertas clases y lo hagan de esta manera para garantizar que cumplan más o menos con los contenidos vistos en el curso. No se va a usar todo lo que se aprendió en el curso en eso, obviamente, pero la idea es que usen la cabeza un ratito para ver qué cosas van a necesitar de todo lo que supuestamente tendrían que haber aprendido o aprendieron, depende de la atención que le hayan prestado al curso. Sé que esta despedida fue un poco larga, pero era para hacer este anuncio. Así que espero que les haya gustado el tutorial, háganme saber cuál es el trabajo final que quieren hacer. Es eso, y si no veo retroalimentación yo le clavo el que se me cante.
así es como funciona la cosa, así que prefiero que ustedes elijan, así no hay quejas, de última el proceso democrático, y se enojan con el que propuso el trabajo práctico complicado, si es que salió ese como ganador. Así que no se olviden de dejarle like, comentar, suscribirse o compartir el video. Si les gustó, incluso si no les gustó, pásenselo a ese ser que odian, ese ser desdeñable, como dice Damián Tiscornia, el propietario de La Barra Bel, donde entran dos y pagan tres, un excelente podcast, donde la pasamos muy bien. Si me quieren seguir, tienen las redes sociales al final. Tenemos el podcast de Code Time, donde estamos explicando la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Script Time más reducido. Y estos tutoriales y algún que otro tutorial que se va subiendo de cómo hacer ciertas cosas. Si por ahí no subo tutoriales porque estoy hasta las manos con el tiempo, así que hago lo que puedo. Sepan disculpar eso y ya pido disculpas de antemano. Pido disculpas por haber hecho este video tan largo. Con esto me despido y será hasta la próxima.